En Uruguay tenemos algo así como unas 450 empresas de este tipo que emplean algo así como unos 14.000 trabajadores. Y si uno tiene que destacar de los estudios que hemos hecho en el Instituto de Economía, así como estudios que disponemos también en cuanto a estudios a nivel internacional, uno destacaría dos atributos importantes de estas empresas en cuanto a su funcionamiento económico. El primero es que estas empresas tienden a tener mecanismos de ajuste del empleo y de las remuneraciones frente a situaciones económicas desfavorables, frente a situaciones de caída de la demanda, de caída de las ventas, diferentes a los que tienen las empresas convencionales. Básicamente estas empresas tienden a tener un empleo mucho más estable, ¿sí? Seguramente a costa de un mayor sacrificio en términos de fluctuación de las remuneraciones, de variación de las remuneraciones. Los trabajadores, cuando son propietarios de la empresa, tienden a garantizar el empleo, ¿sí? En cambio, las empresas convencionales, los despidos tienden a ser más frecuentes frente a este tipo de situaciones. Una segunda característica destacable de estas empresas es que tienden a distribuir mejor los ingresos a la interna de la empresa en comparación a las empresas convencionales. La distancia entre el personal gerencial, entre las remuneraciones del personal gerencial y el personal de planta, digamos, son significativamente menores en estas empresas en comparación a las empresas convencionales. Entonces, ajustes menos dramáticos frente a situaciones adversas y una distribución más equitativa de los ingresos a la interna de las empresas son dos características interesantes de este tipo de organización. Claro, ¿y por qué tienen tan poco peso en la economía? ¿Cuáles son las debilidades? Bueno, ahí nosotros teníamos una primer placa para mostrarle a los televidentes. Respecto a lo que decía anteriormente, aquí comparamos las tasas de mortalidad empresarial de las empresas autogestionadas en relación a las empresas convencionales. Es una creencia popular a veces de que estas empresas pueden llegar a tener una tasa de fracaso relativamente mayor a las empresas de capital y nosotros no encontramos evidencia que respalde esa creencia a partir de los datos que disponemos de Uruguay y, como te decía, a partir de otros datos a nivel internacional. Las empresas autogestionadas tienen en general tasas de fracaso menores o similares a empresas convencionales comparables en términos de tamaño y distribución sectorial. Si vamos a la segunda placa y yendo más específicamente a tu pregunta, nosotros vemos en los estudios que hay dos factores críticos, dos vulnerabilidades críticas en estas empresas. Una es el acceso al capital. Estas empresas perciben, y acá estamos mostrando datos de una encuesta que realizamos en el Instituto con el apoyo de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, de la ANI, uno ve que estas empresas perciben vulnerabilidades mayores en relación a las empresas convencionales en términos del acceso al crédito, al capital, ¿sí?, al financiamiento de la inversión y a la comercialización. Justamente las dos etapas del proceso de la actividad productiva de una empresa que los trabajadores en general no controlan. Los trabajadores se concentran en la producción, pero las puntas del proceso productivo las controla en general el empresario. Ahí están las vulnerabilidades críticas que nosotros vemos en el funcionamiento de estas empresas. Hablemos ahora del tema del Fondes, ya que hablábamos también del acceso al crédito. Contanos las particularidades, ¿por qué mantener este tipo de sistema? Bueno, el Fondes, un poco para poner en común de qué se trata, es un instrumento financiero que creó el Estado recientemente, a partir del cual se utilizan utilidades que genera el Banco República, hasta el 30%, para brindar financiamiento a empresas autogestionadas. Entonces, cabe preguntarse por qué un instrumento específico que sea exclusivo para empresas autogestionadas de este tipo. Y ahí algunas ideas que surgen del estudio del tema es que, bueno, uno pensaría que si una persona tiene una buena idea de un negocio, de un proyecto de inversión, un banco le prestaría dinero y con eso sería suficiente. Sin embargo, en la vida real eso no es así, hay dificultades para generar de lo que se llaman compromisos creíbles entre quien presta el dinero y el que lo recibe. Entonces, por ejemplo, los bancos suelen pedir garantías, ¿no? Si uno va a pedir un préstamo, lo que sucede es que el banco le va a pedir que, como para comprometer recursos propios, ponga dinero en garantía. Esto para los trabajadores de una cooperativa puede ser un problema. Los trabajadores suelen ser personas con una riqueza personal reducida, entonces la exigencia de una
una importante garantía puede ser una barrera al acceso al crédito. Por otro lado, también hay, en la medida que las cooperativas son pocas, cierta falta de costumbre de parte de los bancos de tratar con empresas de este tipo, gestionadas democráticamente. Y por otro, también hay algunos elementos más de tipo de prejuicios o mitos, que era lo que mencionaba Gabriel recién, sobre la idea de que las cooperativas les suele ir peor que las empresas convencionales. Incluso también existe la idea de que cuando les va bien, empiezan a contratar trabajadores asalariados y se terminan transformando en algo parecido a una empresa común, ¿no? De lo que nosotros hemos estudiado en el instituto, ninguna de esas dos que nosotros llamaríamos prejuicios tienen evidencias fuertes de que sea así en la realidad. Entonces, esto lo que configura es una situación donde es probable que los bancos, o hay motivos para creer que los bancos discriminen a las cooperativas o a las empresas autogestionadas y que les resulte más difícil acceder a créditos, o que cuando acceden sea con una mayor tasa de interés. Entonces, eso justificaría, bueno, que existe un instrumento específico como el Fondes. Probablemente, capaz que eso que existe hoy en día se le podrían pensar en algunas mejoras, ¿no? en cuanto al perfil de empresas a la cual se le destinan los préstamos. Por ejemplo, hoy en día la mayor parte de estas empresas, o creo que la exclusividad, son empresas lo que se llaman recuperadas, empresas capitalistas que se fundieron y que los trabajadores tratan de mantener a flote. Este es un perfil muy particular de los clientes del Fondes, que tiene también sus riesgos, pero bueno, la mayor parte de las cooperativas de trabajadores en Uruguay no son empresas recuperadas, más de 3/4 partes son cooperativas que surgieron de cero por parte de sus trabajadores. Ese tipo de empresas también podrían ser destinatarias de financiamiento del Fondes, o incluso empresas convencionales que les ha ido bien, que no se han fundido y que también pueden pensar que pueden transformarse en cooperativas. ¿Qué otro tipo de iniciativas podrían aplicar en estos casos? ¿Qué indica la casuística y la experiencia internacional? Bueno, en términos internacionales hay una experiencia muy paradigmática, muy exitosa, que es en España, que es el Grupo Mondragón. Se trata no de una cooperativa, sino de un conglomerado de cooperativas, de unas 200 empresas que nuclean a unos 80.000 trabajadores en España, y les ha ido muy bien, han crecido mucho en las últimas décadas, pasando a ser una sola empresa en la década del 50 a lo que son hoy en día. Que además han producido en sectores intensivos en tecnología, y una de las características de este conglomerado es, por un lado, la conformación de una red, ¿sí?, donde estas empresas generan proyectos conjuntos para generar instituciones y organizaciones que las apoyen conjuntamente, y por otro lado reglas muy fuertes sobre la necesidad de reinvertir y permitir al grupo seguir creciendo. Esto ha hecho que el grupo hoy en día sea el 7º grupo empresarial de España. Algunas de estas cosas podrían ser promovidas por parte del Estado. Se han hecho experiencias para la conformación de conglomerados en algunos sectores industriales de Uruguay por ramas de actividad, pero se podrían aplicar, por ejemplo, metodologías similares para tratar de conformar conglomerados de cooperativas. Bien, Gabriel, Andrés, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros aquí, ¿eh? Ha sido un gusto. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.